Montserrat García y esto es un nuevo episodio de Corazón Lector. Corazón Lector es un espacio sonoro donde compartir de la mano de la neurociencia temas relativos al aprendizaje en general y al aprendizaje de la lectura en particular. Este podcast viaja de la mano de Abecedari, nuestra asociación para el estudio y tratamiento de las dificultades del aprendizaje, y de Glyphing, nuestro entrenamiento lector. Hoy les quiero hablar de algo que podríamos llamar el efecto terapéutico de dar el primer paso. Y lo estoy haciendo porque hace escasos 15 minutos, acabo de hablar con mi vecino, con mi vecino Albert, que hace poco su hijo ha empezado a trabajar con Glyphing. Su hijo es un niño de quinto de primaria con unas dificultades acusadas en la lectura y probablemente con un espectro más amplio, con dificultades más allá de la lectura, en el manejo del lenguaje, digamos, en general. Pero ahora principalmente estamos enfocados en mejorar la lectura porque es un niño que está en quinto grado, es un niño con muy buena disposición, es un niño feliz, un niño alegre, un niño con muchos amigos, pero que es consciente, ¿no? Y ahora más, en estos momentos más, de sus grandes dificultades con la lectura. Siendo vecinos, bueno, pues vinieron a llamar a mi puerta y Yuk ha empezado hace escasos 7 días su plan de entrenamiento con Glyphing. Pero yo no os quiero hablar del plan de entrenamiento, sino que os quiero hablar es de este efecto mágico de dar el primer paso. Esto es algo que en psicología está contemplado, se sabe, sobre todo en las perspectivas sistémicas de la psicología, donde se tienen en cuenta diferentes aspectos y cómo un paso nos puede modificar todo el escenario. Bien, pues en estas perspectivas sistémicas se habla ya de que el hecho de pedir ayuda, el hecho de levantar el teléfono y llamar al psicólogo, a la psicóloga, el primer paso de ser consciente de tengo una dificultad, tengo un problema, el primer paso de decir, vale, tengo que ir a buscar ayuda, el primer paso de simplemente decir, vale, soy consciente de que este es mi hándicap. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Solo ese primer paso, ¿no? Sea cual sea, el de pasar a la conciencia, el de decidir hacer algo, el de levantar el teléfono y efectivamente hacer algo, ya simplemente este paso ya nos acerca a la solución del problema y nos acerca de formas que a veces parecen mágicas, ¿no? Y ahora vuelvo a hablar de mi vecino Albert, que, que ha venido y me ha dicho, es increíble, Monse, la maestra nos ha dicho que ya ha pedido que quiere leer en voz alta en la clase. Y dice, pero todavía no ha tenido tiempo de mejorar. Y yo le he dicho, sí, sí, esto es el efecto mágico, que yo puedo decir es el efecto mágico de Glyphing, pero en el fondo es el efecto mágico de cualquier primer paso en la intervención. Y esto es bonito saberlo, primero porque a veces todo se nos hace muy cuesta arriba. Entonces está bien darse cuenta de cuáles son aquellos facilitadores. Y un facilitador puede ser simplemente esto, ¿no? Simplemente ser consciente de que ya hemos dado el primer paso y que el primer paso nos lleva mucho más lejos que un solo paso, ¿vale? Esto se llama efecto de activación terapéutica temprana o simplemente se puede llamar también el efecto de comenzar. A nivel de locus de control, ¿no? Que locus de control es lo que nos hace sentir que tenemos un papel importante en aquel problema. Es decir, que tenemos en parte la llave de la solución, que podemos hacer algo. Entonces, esto se le llama activación de la esperanza, o sea, de repente yo veo un camino dibujado ante mí, ¿no? Y a nivel cerebral, esto se traduce en una disminución de la actividad de la amígdala. Sabéis que la amígdala es esta parte tan interna de nuestro cerebro y de nuestro cerebro primitivo, que no significa que sea una parte que tenemos que obviar, sino que significa que es una parte que es... que algo forme parte de nuestro cerebro primitivo significa que es algo que está directamente ligado con la supervivencia. Pues la amígdala es esta pequeña parte, pero tan importante parte de nuestro cerebro, que está relacionada con el miedo y con la ansiedad. Entonces, el hecho
de dar ese primer paso a nivel cerebral hace que se reduzca la disminución, o sea, que disminuya la actividad de la amígdala. Por lo tanto, esto quiere decir que automáticamente se reducen los niveles de miedo o de ansiedad que nos pueda producir consciente o inconscientemente ese problema. Y aquí también hay un aumento del córtex prefrontal, ¿no? Que el córtex prefrontal está asociado pues, con todo lo contrario, ¿no? Con la planificación y con la toma de decisiones, que justamente es lo que acabamos de hacer, acabamos de pasar a la conciencia y por lo tanto estamos empezando a diseñar un plan. Luego también hay otra parte que es la estructura como calmante. Esto sería que en el momento en el que tienes trazado este plan, y este plan es una estructura, que es una rutina, es un plan de trabajo, es una manera de proceder a partir de ese momento, eso también reduce la incertidumbre y genera una buena regulación emocional. Estamos otra vez en las mismas, ¿eh? Ese miedo, esa ansiedad, esa angustia baja porque nos hemos puesto en marcha, porque tenemos un plan, porque tenemos unos pasos definidos delante nuestro. Por eso muchas veces, no sé, con algo tan sencillo como por ejemplo con intentar adelgazar, ¿no? Pues a veces uno solo no lo puede hacer, pero si alguien le genera un plan, pues somos capaces de seguir ese plan, pues entre otras cosas porque la estructura nos da confianza y seguridad y baja nuestro nivel de ansiedad. Así de sencillo, así de fáciles, así de esperables somos las personas. Luego hay un tercer punto que es la percepción de la mejora precoz. Esto es lo que le ha pasado a Yuk. Yuk, en el momento en que nos hemos sentado pues, con sus maestras, sus padres, y en este caso yo, y le hemos puesto palabras, le hemos dado nombre a cuál es su dificultad y le hemos trazado un plan y le hemos dicho, te cuesta leer, pero no te preocupes porque aquí estamos para ayudarte y lo vamos a conseguir porque vamos a trabajar juntos. Esto ya es esta percepción de mejora precoz. Entonces, los padres estaban hoy absolutamente maravillados de que de una forma tan rápida él haya percibido esta mejora que evidentemente y de forma objetiva todavía no se ha dado lo suficiente, ¿no? Pero él ya la ha percibido, ¿no? Esta es una mejoría que es subjetiva, pero es significativa y es importante que ocurra en las primeras semanas porque quiere decir que este niño ya se ha puesto en marcha, tanto de forma cognitiva, ¿no? Con el entrenamiento, pero también de forma emocional y está ya saboreando las mieles de su mejora. Y eso es el mejor estímulo, el mejor estímulo motivacional, ¿no? Es adelantarte a aquello que sabes que va a venir. Esto quiere decir que uno está convencido y por lo tanto está abierto a que esos cambios se produzcan y además dispuesto a trabajar para conseguirlo. Por otro lado, esto también refuerza la alianza terapéutica, ¿no? Esto produce confianza, no solo en uno mismo, sino también en la persona que te está ayudando. Y además de esto facilita la implicación activa de las familias, ¿no? O sea, cuando las familias ven ese cambio también tan mágico y tan precoz, esa motivación que siente el niño, evidentemente también la van a sentir los padres. Con la consiguiente dosis de alivio, ¿no? Y por lo tanto, otra vez también bajan los niveles de angustia y aumenta la motivación. Por un lado, ocurre pues lo que estábamos diciendo, que los niños sienten que por fin hay algo que sí pueden, o sea, sienten primero que todos sabemos qué es lo que ocurre. No, no es un tabú, no es una cosa que desconozco, que quizás es peor de lo que yo me pienso incluso, ¿no? O peor de lo que yo siento que es. Por lo tanto, hay esta parte de por fin hay algo que sí que podemos hacer. Luego que desaparecen etiquetas que uno puede ver oído o a veces no se lo hemos dicho, a veces es simplemente que uno lo ha sentido así, ¿no? Que uno es vago o que es torpe, sino que esto se reemplaza por estás entrenando, estás mejorando, tú puedes, ¿no? Solo tenemos que encontrar la manera y la estamos encontrando. Y después, por otro lado, devolvemos el protagonismo al niño como aprendiz activo. Es decir, tú tienes una dificultad para leer de la cual no tienes absolutamente ninguna culpa, has nacido así, ¿vale? Pero sí que eres protagonista de convertir este hándicap en un estímulo y un reto y algo que puedes superar, que no solo te va a permitir
poder leer mejor, sino que además te va a permitir una cosa todavía más importante, creer en ti mismo. Porque en cualquier otro momento de la vida en el que este niño, esta niña tengan un reto que superar, tendrán una experiencia previa de éxito, ¿no? Que ha dicho, ah, mira, tuve un problema una vez y trabajando con esfuerzo y con un plan y de una forma consensuada y con la ayuda de mis maestros y con la ayuda de mis padres, yo conseguí superar mis dificultades. Vale, pues esto es un aprendizaje de puedo volverlo a aplicar aquí. Es decir, puedo, si tengo una dificultad, si tengo un problema, puedo encontrar quien me ayude, puedo aplicar un plan, puedo trabajar y yo conseguiré superar este problema. Y esto para mí es la parte más importante. Más allá de mejorar lectura, que evidentemente tiene toda la importancia, para mí la importancia más grande está en este llenarse de autoconfianza. Hoy hemos hecho, dentro de la Academia Corazón Lector, hemos hecho un nuevo webinario con nuestra estimada Silvia Figliacone. En este podcast ya hemos subido la primera parte de su conferencia, que fue hace unos meses. La conferencia tuvo mucho éxito y además Silvia tenía mucho material, tenía más para compartir y decidimos hacer una segunda parte. La hemos hecho hoy. Y, y Silvia nos ha hablado de muchas cosas. Esta segunda parte del podcast de Silvia también lo vamos a subir, por lo tanto lo van a poder escuchar. Pero lo que quería ahora relacionar con esta parte del primer paso terapéutico, que es mucho más que un solo paso, que ella nos ha hablado de generar autoconfianza. Es decir, nadie puede aprender si no cree que tiene la posibilidad de hacerlo. Y cuando un niño, una niña con muchas dificultades de aprendizaje ha recibido mucho feedback negativo de no lo consigo, no puedo, no soy capaz, no, es muy difícil que pueda haber generado esta autoconfianza. Bueno, pues con este primer paso terapéutico, con este plan organizado, con este devolver al niño el protagonismo de tú puedes y te vamos a ayudar, pero vamos a poder todos juntos, con esto estamos dando elementos de autoconfianza. Y es el primer paso para realmente uno sentirse capaz. Y eso es media vida en cada uno de nosotros. Yo lo que digo siempre es, pensemos en aquello que no somos tan buenos, imaginémonos que cada día nos tenemos que enfrentar a eso de lo que no somos capaces y además delante de muchas personas, que es lo que ocurre cuando los niños están en el colegio, ¿no? Que muchas veces están enfrentando a cosas que no saben hacer, de las cuales no se sienten capaces, y lo está viendo pues todo, al menos todos sus compañeros y sus maestros, ¿no? Y ya solo para terminar, quería decir que ahora hemos estado hablando de los primeros pasos y de esos primeros pasos que nos acercan pues a reducir el miedo, a reducir la angustia y a poder empezar poder empezar a generar esta autoconfianza, este yo sí puedo y, por lo tanto empezar a generar sensaciones positivas y agradables que hacen que podamos salir al estrado, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Ayuk. Ayuk ha salido y ha dicho quiero leer en voz alta porque se ha sentido capaz y porque además ha aceptado que si no es tan capaz, ahora va a serlo más adelante. Por lo tanto, esto es como esta parte mágica. Pero lo más importante, quería decir, es que también tenemos que aprender a gestionar esos momentos en los que no nos sentimos tan bien. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque hemos dado el primer paso. Este primer paso nos genera este torrente de cosas y sensaciones positivas, pero sabemos que delante tenemos un camino largo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas sensaciones positivas no van a estar en todos los momentos del camino, sino que van a volver momentos de angustia, van a volver momentos de ansiedad, van a volver momentos de miedo, de desesperanza, de pérdida de la confianza. Y ahí tenemos que estar también para decir que esto es normal. Y no tenemos que evitar todos estos sentimientos, sino que tenemos que aprender a gestionar estos sentimientos. Y tenemos que enseñar a los niños a gestionar estos sentimientos. Sí, hay cosas desagradables. Por ejemplo, Silvia Figliacone decía, ¿no? El error es una herramienta de aprendizaje. Pero sí, el error no te gusta. El error nos hace sentir mal. Y yo lo explico siempre de otra manera, ¿no? Por un estudio que hace años descubrí en la Universidad de Barcelona. Era un estudio que hablaba de
Yo lo traduje de esta manera, yo lo traduje con este titular que es equivocarse duele literalmente. Y esto es porque anatómicamente hablando, parece ser que las neuronas que detectan el error están muy cerca de las neuronas que detectan el dolor. Y esto tiene mucho que ver con la amígdala, pero tiene mucho que ver también con que es una ventaja evolutiva. ¿Y por qué es una ventaja evolutiva? Bueno, pues porque si no nos importase equivocarnos y nos equivocásemos y siguiésemos equivocándonos, no aprenderíamos. Y si no hubiese aprendizaje, pues seguramente no habría mucha evolución. Si no hay evolución, si una especie no evoluciona, lógicamente no perdura. Por lo tanto, equivocarse no nos gusta, equivocarse genera dolor, equivocarse, como decía Fitzgiacone hoy, es desagradable y por lo tanto intentamos evitarlo, pero no tenemos que enmascarar este sentimiento desagradable, sino que tenemos que asumirlo. Sí, no te gusta equivocarte, vamos a ver si podemos aprender de este error y equivocarnos un poco menos. Pero con esto lo que quiero decir es que está muy bien todo este torrente, decía, de sensaciones agradables que empiezan cuando uno toma las riendas, ¿no? y tiene un plan y empieza a trabajar, sino que sabemos que habrá momentos de desesperanza, momentos de frustración y que allí tendremos que aprender, seguir aprendiendo a manejar esos sentimientos y trabajar pues para que lleguen otra vez los sentimientos positivos con estas mejoras. Bueno, pues este es lo que les quería compartir hoy. Es un podcast pequeñito, pero creo que hace mucha falta. Primero por esto, porque les estoy invitando a que escuchen los podcasts de Silvia Figliacone respecto a la gestión del error, pero también porque he estado muy contenta cuando los padres de Yuk me han dicho cómo han empezado su entrenamiento y quería compartirlo porque es algo bonito y que se puede repetir en cualquier cosa que ustedes hoy decidan. Vamos a crear un plan de trabajo, de lo que sea, de lo que ustedes o sus hijos o sus alumnos quieran mejorar. Y sin nada más por el momento, me despido en este cortito podcast, invitándoles a agrandar este corazón.